everyone, today we're going to be looking at the impact of Islam and Christianity on Spanish architecture between 711, which is when the Moors invaded the Iberian Peninsula, and 1492, which is when the Catholic monarchs of Spain retook Granada. It's in Spanish because I wanted to practice my Spanish, but there are English subtitles, and I hope you enjoy. Voy a hablar del impacto del Islam y cristianismo en la arquitectura española. Antes de nada, quiero daros los antecedentes para que entendáis de dónde y cuándo vinieron las influencias cristianas e islámicas a la península ibérica, una frase que se refiere a la región geográfica de España y Portugal de hoy. En el 711, el gobernador del norte de África invadió la península ibérica, reinada por los visigodos cristianos. Los invasores vencieron al rey visigodo en la batalla de Guadalete. Para 750, los territorios moros se extendieron de la península ibérica hasta el norte de África. Sin embargo, la mezcla étnica del ejército musulmán dirigió a dificultades en establecer la estabilidad política. Abderramán I estableció el Emirato de Córdoba en 756. No buscaba enfrentamiento abierto con Bagdad, el nuevo capital abasí, y por eso no desafiaba el liderazgo religioso del califa. En 929, después de haber consolidado su base de poder, Abderramán III se proclamó califa de Granada, elevando su estatus de vasallo religioso del califa de Bagdad al igual, porque el califa se consideraba príncipe de los creyentes debido a su descendencia de Fátima, hija única de Mahoma. El califato de Córdoba era un centro de actividad cultural, académica y comercial. Los cristianos y judíos gozaban de un nivel de tolerancia religiosa debido a su estatus de ser al-Kitab, que significa pueblo del libro, y que se refiere a los creyentes que siguen libros basados en revelaciones divinas. Los mozárabes eran los cristianos nativos de la península. Se permitían practicar el cristianismo, pero la tolerancia raramente extendía a la construcción de nuevos lugares de culto. Por lo tanto, la mayoría de sus iglesias están en el norte de España, fuera del alcance del califa de Córdoba. No obstante, muestran la influencia arquitectónica cordobesa. Los aspectos principales de la arquitectura mozárabe incluyen los arcos de herradura, columnas como apoyo, los aleros que extienden hacia afuera, el alfiz y la sobriedad de decoración exterior. El parangón del estilo arquitectónico de los mozárabes es la iglesia de Santa María de Melque, construida sobre los restos del monasterio visigodo. Se distinguen los arcos centrales de herradura, los arcos de las ventanas, las pilastras semicirculares y el claustro, con arcos de herradura a 3 lados, que es lo más viejo en toda España. En 1031, conflicto interno condujo a la desintegración del califato de Córdoba y la fundación de reinos más pequeños, llamados los taifas, que eran más vulnerables a los reinos cristianos. En 1086, los gobernantes taifas pidieron ayuda de los almorávides del Magreb. Los moros aprovecharon la oportunidad para expandir su territorio, disponiendo a los reinos taifas. Sin embargo, para 1172, los almohades, otra dinastía bereber del Magreb, controlaron toda la península. Una diferencia fundamental entre el arte cristiano e islámico es la actitud hacia la representación del Dios. Tradicionalmente, el arte cristiano buscaba glorificar al Dios y ayudar a explicar las enseñanzas bíblicas. Sin embargo, el Islam prohíbe la representación visual del Dios y el profeta porque es considerado idólatra. Además, no se permite representar seres vivientes porque se cree que solo el Dios tiene el poder de crear la vida. Como resultado, se usan inscripciones coránicas y formas geométricas para crear la ornamentación. Los cortes almohades se convirtieron en centros de educación islámica que promovía su nuevo estilo arquitectónico que se enfocaba en la decoración esquematizada y diseño geométrico. Los elementos claves de la arquitectura mora incluyen los arcos de herradura, las dovelas, los azulejos,
los arcos conopiales y los mocárabes. Ejemplos de la arquitectura mora incluyen la Gran Mezquita de Córdoba y el Palacio de Medina Zara. Yo voy a hablar de la Alhambra, el monumento más brillante del arte moro y el último reducto del dominio musulmán en España. El palacio actual y el sistema de irrigación se construyeron en 1238 y se convirtió en un palacio real en el siglo XIV por Yusuf I, sultán de Granada. Cada sección del palacio sigue el principio del paraíso terrenal, como los jardines y estanques en el Palacio de Generalife y la Alameda. Además, en un clima caliente, tener estanques como en el patio de Arrayanes era un símbolo potente de la riqueza. El patio de los Leones está rodeado por columnas de mármol formando arcos, sobre los que hay oficios de arabescos de estuco. La fuente está apoyada por 12 leones que representan la fuerza y la soberanía. En el filo de la fuente hay un poema, escrito por Ibn Zamrak, elogiando la belleza de la fuente y el poder de los leones, además de su sistema hidráulico ingenioso que proveía agua a todo el palacio. En la sala de los abencerajes se encuentra una magnífica cúpula de mocárabes. Como muchos edificios islámicos se puede ver la inscripción árabe: no hay más ayuda que la que viene del Dios, el clemente y misericordioso. En el salón de comares se ubicaba el trono. La solería está compuesta de cerámica en azul, blanco y dorado con el escudo nazarí. Los muros están revestidos con alicatarros geométricos y la rica decoración de yesería con ataúde vegetal y la epigrafía. En el techo se muestra un complejo programa simbólico, cuyo fin era legitimar la figura del sultán. La Reconquista fue la campaña extendida para recuperar España musulmana para la corona católica entre 718 y 1492. El monumento decisivo de la Reconquista fue la batalla de Navas de Tolosa en 1212, cuando una coalición de 3 reyes católicos venció al militar musulmán. En 1492, los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, reconquistaron Granada. Llevó a la expulsión o conversión al catolicismo de la población judía que había vivido en Al-Ándalus. Los moros, llamados moriscos, se permitían quedarse en la región hasta 1609 y el estilo mudéjar surgió durante esta época. La arquitectura mudéjar representa el maridaje de la arquitectura mora e ideas cristianas. Los aspectos definitivos incluyen los muros de ladrillo y yeso, arcos de herradura, techumbres de madera, suelos de azulejos, alfices y arcos lobulados. Ejemplos del estilo mudéjar incluyen el Real Alcázar de Sevilla, la Aljafería y la Giralda. La construcción del Real Alcázar de Sevilla, empezado en 913 por el primer califa de Córdoba, duró alrededor de 500 años. El arco de los pavones usa alegorías islámicas para crear pavones, imágenes que siempre se han asociado con la monarquía española. De manera similar, los azulejos en el patio de las doncellas presentan el león y castillo de la realeza española en lugar de formas botánicas usadas en el arte islámico. Además, las inscripciones se refieren al Pedro I de Castilla como el sultán, demostrando la interpretación árabe del rey cristiano. La cúpula dorada del Salón de los Embajadores representa los cielos y el poderío del Dios. If you learned something new in that, if you're interested in the history of Spain, I recommend Spain, the Centre of the World by Robert Goodwin. It's a really good read. And I think that's it. See you next time.